Bienvenidas y bienvenidos a otra actividad científica de UPCB. Esta vez la verdad que muy emocionadas con Betina, con Valeria, compañeras de la comisión, porque es para poder recordar juntos a Marcelo Viñar. Vamos a poner foco en algunos aspectos de su pensamiento, pero también vamos a recordar actitudes como persona, como psicoanalista, que en realidad tan en sintonía todo esto con su pensamiento. Marcelo fue un prestigioso psicoanalista uruguayo, nacido en Paysandú en 1936, que inicialmente se graduó como médico en 1965, profesor de la UDELAR muchos años en el Departamento de Educación Médica de la Facultad de Medicina, miembro titular en funciones didácticas de la APU, de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, y máster en psicoanálisis. Fue presidente, además de esa asociación, en 2 períodos, rector del Instituto Universitario de Posgrado en Psicoanálisis. Fue miembro de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, de la FEPAL, ejerciendo la presidencia entre el 2000 y el 2002. Fue miembro también de la Asociación Psicoanalítica Internacional, de la IPA. Este, bueno, muy amigo de UPCB y del pensamiento psicoanalítico vincular. Ha estado presente en muchos encuentros de la asociación que han dejado un importante legado, ¿no? Hace un año, en junio del año pasado, falleció en Montevideo. Su prolífica obra centrada en la comprensión de lo humano inserto en lo social ha trascendido fronteras, ha trascendido disciplinas. Nos parece que como persona, analista, docente, amigo, dejó huellas imborrables en quienes lo conocieron y en quienes lo leyeron. Y nos parecía una linda forma de comenzar, compartir con ustedes uno de los tantos Ujú. videos que Primero, tenemos tal de vez, Marcelo. Mariana, ¿Cómo? decir que, capaz que primero decir que para la actividad invitamos Dale, a tres personas que lo conocieron y trabajaron con él. Después irán tomando la palabra la psicóloga y doctora en educación, Carmen Rodríguez, la psicoanalista Amparo Luraski y el politólogo historiador Gerardo Caetano. Y como vos decías, elegimos ponerlo en imagen también, con un video de 5 minutos que tiene que ver con nos costó elegir, pero tiene que ver con un proyecto de psicoanálisis a cielo abierto de la FEPAL con Jorge Bruce. Y bueno, compartirlos y después le vamos a dar la palabra agradeciéndoles a los tres invitados, aparte de todos los que deben de estar conectados, que son amigos y tendrán cosas para compartir en el último tramo. eso mismo. Es una intervención breve sobre un tema que merece muchas horas de debate. Yo subrayo tres o cuatro razones o argumentos para que un psicoanalista piense en los bordes, en las orillas de su oficio y jerarquice la frontera entre psicoanálisis y comunidad. Mari, ¿podés subir un poquito del audio del video? Las antípodas de lo que Serge Leclerc llamaba la toxicomanía del encierro, la manía de encerrarse en el consultorio, de Al vivir solo máximo. con colegas, de pensar solo en términos de causalidad inconsciente, encierro que es una patología frecuente en nuestro juicio. Yo voy a argumentar contra esa posición que pretende preservar, y es legítimo, pretende preservar la especificidad y el oro puro de la experiencia psicoanalítica, lo cual es en rigor un principio aceptable, pero que hay que cuestionarlo con lo heterogéneo de la experiencia de la vida.
tomando de Freud la frase del inconsciente como la otra escena, que retoma Manonía en el descubrimiento del inconsciente. La otra escena está siempre en la penumbra y solo se percibe como la sombra del sujeto luminoso que camina por las calles haciendo sus tareas, realizando sus deberes o buscando diversión. Sin esta primera escena nítidamente acogida, la escena de la conciencia, la escena del discurso consciente, de lo que Freud trata en otro lugar como la novela, el novelar, la actitud autoteorizante. Si no se recorren estos sectores de conciencia, tampoco vamos a reconocer la causalidad inconsciente. Un segundo orden de argumento estaría en el hecho de que vida del fundador, en la primera mitad del siglo XX, el territorio de la vida pública y de la vida privada estaban aceptablemente delimitados, aceptablemente discernidos, y eso nos obligaba o nos constituía en especialistas de los conflictos internos, del fuero interior, que era el territorio donde la experiencia del fuero interior había permitido germinar la experiencia freudiana. Hoy esa zona entre lo público y la frontera de esa zona, esa franca fronteriza entre lo público y lo privado, es una zona difusa y confusa donde ha aparecido la desnudez, como en el traje de baño femenino, donde ha aparecido la noción de lo prohibido, ya no tiene aquella noción de conflicto entre la pulsión y las prohibiciones, entre el conflicto del cabo de lo íntimo y de la prohibición superyoica. Eso en el mundo de hoy está muy entreverado y es necesario, y la pureza del conflicto interno hace que solo pueda leerse como zonas de contraste con los conflictos sociales de la vida urbana en el mundo de hoy, con la explosión del mundo mediático, que confunde sin transiciones zonas de intimidad y zonas de pérdida del secreto. También hay un cambio epistemológico en el mundo de hoy, porque mientras en los paradigmas de la modernidad sólida se insistía en la monocausalidad, se insistía en la definición, en la exigencia para cada ciencia, lo decía como le llamaba aquel epistemólogo, bueno, me olvidé el nombre, lo borrará, la definición de un territorio propio con su método y su objeto bien delimitado y un perímetro a no ser contaminado para así mejorar en la comprensión y en la profundidad. Hoy estamos en la época en epistemología de paradigmas complejos, de multicausalidades, donde las zonas de incertidumbre y de inconocibilidad han sustituido las certezas y predictibilidades que buscaba el mundo de antaño. Entonces, explorar el mundo tal cual es el mundo social en la actualidad de hoy es imprescindible para el buen desempeño de nuestra artesanía. Si estamos encerrados en el consultorio, a lo sumo que podemos aspirar es a ser obispo de la iglesia freudiana, y no, como nos enseñaba el fundador, a ser exploradores de tierras incultas. Bueno, ahora un poco por el orden que nos fuimos, fue surgiendo, le daríamos la palabra a Carmen Rodríguez,
que va a hablar de algunos aspectos y tiempos compartidos con Marcelo. Bueno, buenas noches. Qué lindo verlo. Em, bueno, primero que nada, agradecer a la asociación la invitación. De verdad que me da mucha alegría, me da orgullo también cada tanto poder. Bueno, ya van 2 veces que, no con ustedes necesariamente, pero sí creo que coincidimos con Amparo aquella vez en la APU donde nos juntamos así cada tanto a recordar. eh, y A mí me parece que la mejor manera que tenemos es, sí, contando una pequeña historia de un recorte del tiempo compartido, ¿no? Y de un aspecto de la vida de Marcelo. Yo no soy psicoanalista, aunque tengo una experiencia íntima y personal con el psicoanálisis y también eh, pienso desde el psicoanálisis para trabajar, ¿no? Pero yo no lo conozco a Marcelo en el mundo de las instituciones psicoanalíticas, ¿no? Donde él ahí, por supuesto que ocupaba un lugar muy singular, tanto en la APU en Uruguay como en muchos países de América Latina, donde él era una referencia muy impresionante, ¿no? Para los psicoanalistas, pero yo no lo conozco de ahí, ¿no? Marcelo, como bien decía ahora en este pequeño video, ¿no? Era alguien que le gustaba ir a recorrer otros territorios también, ¿no? Y ir más allá de la inscripción de la práctica de un psicoanalista para ir a incursionar en otros escenarios, ¿no? Y sobre todo, eh, Marcelo fue, creo que no me equivoco decir que uno de los primeros, bueno, no sé si es uno de los primeros, pero quiero decir, es un psicoanalista muy importante que de los que eh, quiso pensar algo, hacer algo en las instituciones de protección a la infancia, en ese territorio de políticas públicas destinadas al trabajo con niños, niñas y adolescentes. Y ahí es donde yo trabajo hace muchos años, donde, donde desarrollo mi práctica, donde, bueno, ahora particularmente yo estoy vinculada también al directorio del INAU, ¿no? Pero muchos de nosotros nos encontramos con Marcelo en una práctica que sobre todo tiene que ver con una práctica del campo de la educación, del campo de la socioeducación, en esas instituciones donde llegan niños, niñas y adolescentes que por distintas razones han tenido que recurrir a un sistema para encontrar cobijo, protección. Eh, y bueno, y ahí Marcelo también eh, fue una persona muy importante, ¿no? Eh, Marcelo trabajó durante cierto tiempo antes de la dictadura, hizo algunas experiencias bueno, primero fue Martín René, después pasó a ser, bueno, estoy como él, no me acuerdo el nombre, si era de La Huella o no me acuerdo de la institución ahora el nombre de donde él, bueno, se encontró en principio con Clausen, que fue alguien muy importante también para las instituciones de protección, y ahí él recorría esas instituciones y particularmente puso a andar eso que él no querría que llamemos un dispositivo, pero algunos pensamos que fue un dispositivo, lo que se llamaban los grupos de palabras. Y los grupos de palabras eran, desde mi punto de vista, unos dispositivos de palabra que Marcelo, junto con un montón de psicoanalistas, sostuvo ya después de la dictadura, cuando él estaba volviendo del exilio, eh, y ahí empezó a introducir esa pequeña invención de hacer una ronda de palabra sobre todo con adolescentes que estaban en lo que hoy llamaríamos los hogares del INAU, ¿no?
o algunos centros del INISA. Y bueno, y ese dispositivo, yo entiendo, le dio a él y a un grupo importante de psicoanalistas, Amparo seguramente puede evocar también esto, creo que la concierne en buena medida a ella también, eh, de salir del setting tradicional del psicoanálisis, instalarse en unas tierras bastante poco seguras, digamos, para el oficio, y disponerse a un espacio de palabra con... Y bueno, y ahí Marcelo, sobre todo en el centro de formación del INAU, él durante cierto tiempo frecuentó el actual Senfores y dictaba conferencias, charlas, talleres, se prestaba a todo tipo de invitación que le hacían, y ahí yo lo conocí, en esos lugares de donde cada tanto habían conferencias, coloquios, cualquier formato de transmisión. eh, y yo en ese momento estaba empezando a trabajar conduciendo un centro para jóvenes en Paso Carrasco, eh, donde me quedé trabajando ahí durante 10 años y donde viví un enorme desconcierto metodológico de qué supone sostener un espacio de participación para adolescentes de ciertos territorios donde se articulan ahí un conjunto de cuestiones vinculadas a la exclusión social, básicamente. Para nosotros, digo, para las personas que trabajamos en ese lugar, Marcelo se transformó en alguien para mí muy importante. Y, y marcó la cancha, marcó el rumbo de muchos de nosotros, de qué se trataba estar ahí. Y yo seleccioné un pequeño párrafo eh, bueno, eh, si tengo tiempo al final voy a contar alguna cosa más vinculado a los libros de Marcelo, pero en este libro que creo que no sé si el más o qué sé yo, pero es un libro muy relevante, escrito por Marcelo, que es Mundos Adolescentes y Vértigo Civilizatorio. Eh, y ahí elegí un pequeño párrafo que quería leer porque me parece que es un poco evocando sus palabras también, que es lindo recordarlo en el modo que él tenía, particularmente de mirar este mundo que hoy eh, es un mundo aún más inquietante y aún más desconcertante de lo que fue en su tiempo. Quiero decir, hoy trabajar con adolescentes que han nacido y crecido en los territorios de la injusticia social y que, y que está en juego ahí un trabajo subjetivo, a la vez de tejido social y a la vez profundamente íntimo también, pero trabajar ahí y sostener una práctica con sentido en esos territorios no era evidente en aquel momento, mucho menos lo es hoy, ¿no? Donde si nos preguntamos seriamente de qué se trata eh, trabajar, bueno, en instituciones como el INAU, supónganse, o en dispositivos de política pública trabajando en los territorios de la exclusión, bueno, la pregunta es compleja. Y, y bueno, y me parecía que este párrafo que elegí de alguna manera evocaba a Marcelo, nos traía su modo de pensar en este asunto y a la vez nos permite pensar algo de este tiempo, de nuestro tiempo, ¿no? Y del psicoanálisis, eh, del lugar del psicoanálisis enfrentado a ciertas problemáticas sociales o a ciertas problemáticas humanas. El párrafo que elegí dice así: en nuestra pequeña pero rica experiencia, fuimos a las instituciones de rehabilitación timoratos y temerosos de la adecuación de nuestro instrumento, la palabra psicoanalítica, la que busca escuchar el deseo y el conflicto, que no impone la norma educativa ni jurídica, sino que permite navegar por el disparate. Fuimos con este instrumento timoratos y temerosos, y la respuesta es en general elocuente. El desposeído de la palabra quiere volver a ella.
El desexistente de la nuda vida quiere volver a la existencia plena. Los grupos de palabra no son una técnica ni un dispositivo con reglas, son un fundamento, un modo de posicionarse para promover la humanidad del otro. Los chicos de la calle cuentan sus aventuras como si fueran héroes de las películas de cowboys. Empiezan por el desplante y la arrogancia, quieren asustar hasta el pánico a los terapeutas, en su mayoría mujeres. Les temen y les acusan de ser delatoras que transforman sus aventuras en delitos, cuando ellos los adornan y exhiben como actos heroicos. Pero ese escenario hipomaníaco cae tarde o temprano y aparece la desnudez de su fragilidad. Aparece la pregunta por su genealogía, el reclamo de una red de pertenencia que, favorecido por la neutralidad acogedora de los animadores del grupo, va atenuando la queja y el reclamo paranoide y trocándolo por la promesa de construir un futuro. La frase abstracta que se necesitan 3 generaciones para construir y modelar la humanidad de un ser humano adquiere en este escenario la fuerza de una cruda realidad. Es una tarea ardua y larga la de elaboración y construcción de un pasado menos clausurado y ominoso, para tejer redes de alianza, de lealtades, de pertenencias menos lúgubres y más esperanzadoras. Es necesaria la creación de un espacio relacional más acogedor, menos normativo que el verticalazo de las instituciones ortopédicas, de las instituciones rehabilitadoras o altruistas que se ocupan de las bandas y las tribus. Esta es la consigna interminable del trabajo de construir y bordar punto por punto un espacio de intimidad tan necesario para el ser humano, para que el ser humano rescate su condición de tal. Que este rescate de la palabra en el espacio mental del conflicto psíquico puede tener efecto suspensivo de la descarga del acto sociopático es la hipótesis básica de la ética de nuestra acción. Esta me parece la tarea específica de los psicoanalistas, como oficio y disciplinas para las problemáticas del martirio de la exclusión social, reconquistar el derecho de tener derechos y ocupar un lugar en el mundo de los hombres en esta urdimbre infinita que llamamos humana. Bueno, no sé, es un párrafo que me parece que lo pinta un poco de cuerpo entero, de qué sostenía, ¿no? Y cómo se paraba ante esto que llamamos la exclusión social y esto que él dice, ¿no? Esta apuesta de que hay un trabajo en curso que tiene que ver con sostener un tipo de presencia que, bueno, que permita que se interrumpa eso que él llama acá, esa descarga del acto sociopático, ¿no? Esto que hoy irrumpe en el lazo social y en los territorios institucionales prácticamente todos los días. Y hoy las instituciones están asediadas por este asunto, y hay ante este asunto, hubo en el tiempo que Marcelo trabajaba, lo hay ahora, una variación interesante respecto de las posiciones subjetivas y profesionales ante esto. Y sostener que ante esto no hay otro camino posible que no sea el devolverle al otro la palabra, ¿no? Que no sea disponerse a un acto de humanidad y también de humanización de los lazos y de los sujetos, y que ahí hay una apuesta fuerte en otras partes él lo va a decir así, va a decir esa conversación que se puede tener donde se eluda el juicio y se eluda la sanción. Esa conversación que no tiene que ver con lo que dice acá en este párrafo, no es la normativa educativa ni jurídica, ¿no? Hay
hay una invitación, una posición a tratar esta sociopatía, diría acá, ¿no? Esta, no por el sometimiento, sino por por este oficio de sostener la posibilidad de una palabra que, bueno, que eluda el juicio y que eluda la sanción para hacer una especie de disparate que tiene que ver con disponerse a esas conversaciones que el psicoanálisis puede tener en otros escenarios a cuenta de que algo transformacional, podríamos decir, evocando palabras de Christopher Bolas, se pueda dar. Bueno, y estas son las marcas para mí más fuertes de Marcelo. Eh, Estas son las marcas en mí y creo que en muchos otros que trabajamos en programas sociales, en programas educativos, que, que sostenemos una posición, una práctica vinculada a estas instituciones rehabilitadoras, dice acá, ya no diríamos eso hoy, en eso pelearíamos por esa palabra con él, ¿no? Pero sí esta urdimbre humana que hay que ir tejiendo adentro de las instituciones porque no las podemos tejer en ninguna otra parte que no sean las instituciones, porque la urdimbre humana se teje en las instituciones. Esto dice Castoriadis, ¿no? Dice, hacemos la humanidad con instituciones, para eso tenemos instituciones, porque es la única manera que tenemos de hacer sociedad. No se puede hacer sociedad sin instituciones. No se puede hacer urdimbre humana, digamos, sin este trabajo de institución. Y bueno, y creo que ahí, para los que llevamos adelante esos oficios, Marcelo es una referencia muy fuerte en sostener una posición conceptual bueno, y en sostener también unas pujas ahí por de qué se trata. Eh, También él decía, ¿no? Estos niños fuera de la ley, que no lo son tanto por haber cometido una rapiña o un hurto, sino que lo son porque han quedado de algún modo afuera de la ley con mayúscula que instituye lo humano, ¿no? Por eso son fuera de la ley. Eh, la rapiña y el robo vienen después, vienen siempre después. Bueno, y todo esto configura toda una posición, ¿no? Toda una posición, una convicción, una propuesta ética, una... Y bueno, y creo que ahí hay muchísimo en la obra de Marcelo. Yo creo que hay que crear espacios para volver a leerlo, de revisión de muchos de sus textos. Creo que hay mucho por hacer con la obra de Marcelo todavía. Eh, y bueno, ojalá que estos espacios sirvan también para ir de más en más recomponiendo y reconstruyendo el legado, ¿no? Que Marcelo dejó seguramente de muchas maneras. Bueno, creo que ya estoy, ¿no? Que me paso de tiempo si sigo Está, hablando. más o menos está Agradecer, dentro de lo que establecimos. así Muchas que gracias, perfecto. Carmen, y quédate para el intercambio. Sí, claro Y que sí. ahora, bueno, le damos el espacio a la psicoanalista Amparo Loraski, que también va a compartir todo un espacio que estuvo trabajando con Marcelo. Estás El muteada. micrófono. La esperable distracción de la emoción. Nada, les decía buenas noches a todos, me conmueve mucho estar aquí. Me alegra, de muchas maneras me conmueve, ¿no? Es también un orgullo, como decía Carmen. Em, Me siento un poco envuelta también por muchos que están aquí, que nos acompañan desde distintos lugares. Y
ha sido un tiempo para mí súper especial. El 11 hizo un año de su muerte y yo digo ya un año y digo también recién un año. Hablo en Marcelo era y hablo en Marcelo es. Y creo que no es solo porque de alguna manera estamos siendo parte, ¿no?, de un proceso y haciendo duelo, sino porque de alguna manera su obra es en nosotros y es en esta vigencia que tiene para interrogarnos hoy tantas realidades, ¿no?, de las que hablaba Carmen y de las que podemos pensar en el mundo de hoy, ¿no? Yo me guardé algún textito breve de él también para compartir. Em, yo digo es porque es por el amor y es por las marcas de su humanidad en nuestras vidas y en nuestro posicionamiento psicoanalítico, ¿no? En esto de cómo Marcelo transmitía el psicoanálisis, ¿no? Y no lo enseñaba. Él se peleaba con esa palabra, ¿no? En realidad estuve como pensando en escribir, después escribí algo, pero sobre todo sentía que, tal cual lo sintió Carmen, ¿no? Que esto más bien iba a ser algo coloquial, como parte de su legado, ¿no? Las ganas de compartir conversando acerca de la experiencia y de la experiencia fuertemente afectiva y corporal. Hoy se pelearía él un poco con esto de estar con las pantallas, diría cualquier cosa y al mismo tiempo aprendió, la usó, convocó y participó durante mucho tiempo en espacios grupales en Uruguay e internacionalmente, donde lo convocaran utilizando las tecnologías, ¿no? Así que bueno, igual nos perderíamos su abrazo de oso, ese que hoy extrañamos y que es tan nombrado por ahí, ¿no? No sería Marcelo, no habría sido sin ese abrazo de oso, esa humanidad con la que nos recibía, ¿no? Em, yo decía, bueno, compartir un poco desde dónde, porque sí, soy psicoanalista ahora, pero en realidad cuando conocí a Marcelo tenía 23 años y recién egresaba de la Escuela Universitaria de Psicología, que no había ni instituto ni facultad, y yo estaba asustadísima porque había empezado a trabajar con grupos en diversos lugares, en Montevideo y en el interior, con distintas edades, desde proyectos sociales en ONGs, y estaba aterrada, ¿no? Porque las herramientas con las que venía eran absolutamente frágiles y pobres, pero tenía un entusiasmo que me hizo buscar formación inmediatamente y así fue que caminé por los lugares del socioanálisis, que después compartimos también con Carmen. Así que después fui socionalista y me vinculé con el psicoanálisis fuertemente a partir de los psicoanalistas del Río de la Plata, entre ellos Pillon Rivière y Blecher, que eran compinches y que Marcelo, a los que refería, ¿no? Es con especial atención a Blecher, pero siempre me peleaba un poco con él diciéndole que en realidad mi experiencia con los grupos operativos me encontraba con los grupos de palabra, ¿no? Y me pasó que fui a buscarlo para supervisar, para que me ayudara con eso, y como pasó más de una vez en mi vida, cuando le iba a pedir algo, me invitaba a un grupo. Era una costumbre que tenía, ¿no? Es decir, por supuesto que estaba el diálogo personal e íntimo, pero siempre me invitó a un grupo y ahí me invitó a este grupo del cual Carmen habló, donde hay alguna otra compañera por aquí, recién vi, Claudia, capaz que hay alguien más, que funcionaba en el marco de la clínica psiquiátrica del Pereira Rosell, y su pertenencia histórica a la Facultad de Medicina y a través de eso, ¿no? Y éramos un grupo grande, yo estuve algunos años, el grupo duró muchos años, como 15, yo estuve apenas 3 o 4. Y es interesante porque en realidad mi trabajo más fuerte ahí era en una organización que trabajaba con adolescentes, madres y sus niños, en convenio con INAU. Y yo trabajaba con las chiquilinas en grupo, por aquí anda Melvis, que también estaba en esa institución, y fui a buscar supervisión, acompañamiento, pensar con él. Y me invitó al grupo, de manera que yo trabajando ahí desde la concepción de Pillón en grupos y encontrándome con esta propuesta, ¿no? Esta
este posicionamiento ético de Marcelo de devolver la voz, ni siquiera devolverla, de hacer espacio para la subjetivación, para ese espesor en el intercambio, suspendiendo el juicio, que de alguna manera em, instrumenta para cualquier actividad que uno quiera hacer en cualquier grupo, ¿no? Era algo del el eje fundamental de Marcelo, la ética del sujeto, ¿no? Y entonces eh, no hay sujeto sin comunidad, sin institución, esto que Freud decía, ¿no? De que la psicología individual es al mismo tiempo psicología social, que marcó fuertemente y que hizo que él pensara un psicoanálisis histórico, situado, donde lo político es ineludible, ¿no? Donde es imposible no tomar posicionamiento, ¿no? Como ocurrió con muchos temas del país, de políticas públicas en las que la, enunció y también a nivel global, ¿no? Hablando sobre la guerra, el genocidio, el terrorismo y uno de sus primeros textos en Fracturas de Memoria, que es en conjunto con Maren durante su exilio, ¿no? Así que cuando yo soy allí una jovencita perdida, me encuentro con los textos, me encuentro con ese grupo potente y bueno, mientras desarrollaba eso iba pensando en la formación psicoanalítica y de alguna forma es algo que siempre bromeaba con él, le decía, bueno, ahora si entro a APU me vas a tener que cuidar porque todo eso que genera lo de la asociación psicoanalítica y ¿no? Los mitos que circulan y cómo yo me encontré con eso y él se reía, ¿no? Pero de alguna manera hizo que ese camino fuera amigable, porque se encontraba ahí y nos encontramos con un montón de gente que tiene esta misma perspectiva y trabaja desde ahí y desarrolla, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, esa experiencia del grupo de palabra la expresó abundantemente Carmen, así que sigo. Tuve el placer también de compartir durante 10 años hasta el final de su vida el grupo de estudio en APU, eh, que se llamaba Efectos de los cambios societarios en nuestra práctica y reflexión psicoanalítica, que es como decir, también puede ser que aquí haya algunas personas que pasaron y han estado, y bueno, el otro día tuvimos una reunión también, la primera en la que nos encontramos después, que tiene que ver con algo que fue título de congresos, de textos, cómo nos cambia un mundo que cambia, ¿no? Esto de que si los psicoanalistas no notamos y no nos hacemos cargo de los cambios en nosotros epocales, poco vamos a poder hacer en los consultorios o en la comunidad, si no nos interrogamos, si no nos inquietamos, si no nos animamos a vivir eh, ese tembladeral de la incertidumbre, ¿no? Con el que Marcelo le gustaba verse, ¿no? Porque confrontaba y le gustaba ser confrontado y buceaba, invitaba y convocaba a la interdisciplina, decimos, pero eso, uno lee a Marcelo, siempre me pasó y creo que es algo que nos pasa a todos, que uno conoce autores con Marcelo, pero no sabe bien quiénes son hasta que él por allá los cita y uno va a buscar y se los encuentra y a veces hace citas correctas y mientras y formales y por momentos habla con ellos, de ellos y utiliza con explícitamente dicho sus palabras y sus conceptos y sus nociones para nombrar lo que desde el psicoanálisis no se puede, ¿no? Y entonces la poesía, y entonces la antropología, y la filosofía, y hasta los músicos, ¿no? Como, bueno, como Freud nos enseñó también, digo, pero esto de que no es posible pensar el mundo si no es desde las diferencias, ¿no? Y hacer dialogar ahí. Algo que a mí me quedó y no busqué la frase, pero siempre me impactó fue esto de, bueno, el conflicto como la raíz de la subjetivación, ¿no? Y cómo Marcelo se atrevía, provocaba y nos invitaba al combate en el conflicto, pero buscando esa calidad del conflicto, que no es la de la destructividad, sino la de
la de reconocer en el otro a un extranjero, reconocernos a nosotros mismos extranjeros de nosotros, ajenos también a veces a lo que estamos diciendo, haciendo, pensando, y desde ahí construir y buscar respuestas o buscar caminos, ¿no? Con otros que piensan desde otras tiendas. A él le encantaba decir desde otras tribus, desde otras tiendas. A mí me encanta esa manera que Marcelo tenía de transmitir. Y algún compañero que habló en el homenaje que hicimos en octubre, me permití copiarle algunas palabras, pero alguien muy cercano que hablaba de que Marcelo buceando esos rincones de otras disciplinas parecía un campesino ruso que trabajaba con detenimiento, ¿no? Aludiendo a su origen de inmigrantes ucranianos, judíos. Mucha gente ni sabe que Marcelo tiene ese origen, o no se imaginaban. Y hay algo de ese campechano, de ese paisano inquieto y juguetón que también convocaba algo de la ternura, de la fuerza, de la claridad, de la firmeza, ¿no? Como de la intención de la esperanza, ¿no? De combatirlo, un mundo que se presenta muy lúgubre y desesperanzado, del cual él habló hasta hace poco, hasta el año pasado, hasta marzo, estuvimos conversando este, de estas cosas y pensando cuáles serían las formas de seguir no solo resistiendo, sino combatiendo, pensando, inventando, ¿no? Generando novedad en el medio de algo que parece repetirse inacabablemente en el ser humano, ¿no? Él decía, eh, creo que vos misma hablaste, Carmen, del riesgo. No, él mismo decía en su video, ¿no? Esto de, citando a Leclerc, lo del riesgo que los psicoanalistas corremos de una toxicomanía del encierro, ¿no? Entonces, desde muy temprano y cada vez que tenía la posibilidad de hablar con jóvenes, era advertir que no había que tener solo el psicoanálisis como vocación, que había que buscar otra vocación, que habría que apasionarse por otras cosas para no quedar pensando que la realidad era la del consultorio, ¿no? Y que entonces había que estar en la calle. Esto que decía para saber de la otra escena psicoanalítica de lo inconsciente, hay que también pensar qué le pasa al hombre que va en la calle, con sus desvelos y, ¿no? A tomarse el ómnibus, a ir a trabajar, a llevar a los hijos a su trabajo. Y entonces en una entrevista que le hicimos cuando empezábamos APU, un grupo de analistas en formación en una revista de circulación interna, le preguntamos cuando nos dijo eso, ¿no? ¿Y cuál es tu otro interés? Y él dijo, la destructividad de la especie humana, entender algo de por qué la guerra, los genocidios, la tortura, los celos, el amor defraudado, entender esa inmundicia, esa es mi segunda vocación. Que no hay actividad sublimatoria y que la destructividad acompaña como la sombra al cuerpo toda la creatividad humana. Cómo la especie ha logrado construir todo lo que ha construido y destruir simultáneamente muchas cosas. Lo deslumbrante, la humanidad, su miseria, esa es mi otra vocación. Acá tengo algo de Octavio Paz que me ayuda a pensar. El hombre es un ser precario, complejo, doble o triple, habitado por fantasmas, espoleado por los apetitos, roído por el deseo, espectáculo prodigioso y lamentable. Cada hombre es único y cada hombre es muchos hombres que él no conoce, el yo plural. Esto que dije que iba a ser coloquial se me iba tan largo que no sé cómo estoy de tiempo, pero agrego alguna cosita Capaz que más. unos minutitos nos Bueno. quedarían. Nombrar, y yo creo que Gerardo va a ayudar con mucho de la historia de tantos años y de tantas hermandades con otros temas, pero Marcelo maestro que no le gustaba, Marcelo autor que tampoco le gustaba que dijeran, él decía que prefería llamarse un cronista de su tiempo, ¿no? Atravesado
por la manera de sentir de su tiempo, como cuando hablaba del psicoanálisis de los inicios, ¿no? Marcelo como una contraseña, creo que en esto que decía Carmen queda claro, ¿no? Cómo acceder a otros modos de pensar y de posicionarnos ante el otro, ¿no? Referencia, más que por una línea teórica solamente, por su historia, por su relato y su vida, el vínculo en el que se produce la transmisión, en la práctica de pensar, conversar con él, con otros, preocupado por otros. Él pensaba el psicoanálisis como una artesanía, le gustaba llamarlo el oficio del lazo, y eso es experiencia vital que puedo transmitir en esa claridad, en esa fuerza que les decía, ¿no? Este, yo agradezco su rebeldía, su actitud de combate, su invitación a formar parte de grupos, que me queda como, que la traigo de otros lugares, pero que él a su vez, refrenda, ¿no? Em, y me gustaba compartir que a él le gustaba mucho un grabado de Rembrandt, la del hombre, del asombro. Quería acá pasarla y no pude, pero creo que es fácilmente ubicable si la buscan. Es un hombre, es un grabado de líneas muy finas donde está el hombre, con la cara, los ojos muy abiertos, ¿no? Yo creo que a eso invitaba a Marcelo, no dejaba de asombrarse, curioso, y cuando aparecía algo nuevo que no sabía y que los jóvenes traían o que traíamos los que ya no éramos tan jóvenes, que nos estaba pasando en la clínica o en los grupos, decía, a ver, contame, pero ¿qué es eso, no? Tanto fuera de la tecnología como de las nuevas realidades juveniles. Entonces, cuando nos hicimos agenda de un año para el otro, para trabajar en el grupo de estudio, Marcelo tenía 12 temas que tocaban todos los temas de la agenda social y los íbamos tomando, iba invitando gente de distintas disciplinas a hablar. Entonces por allí, así como en algún momento estuvo en ese grupo Gerardo, ¿no? O José Pedro, en otro momento em, otras personas, ¿no? Ahora Álvaro Díaz Berenguer estuvo, vino gente de distintos lugares a pensar las realidades que no alcanzan a ser pensadas por el psicoanálisis, ¿no? Esa curiosidad y quiero ir llegando a algo que se dice mucho, que es la capacidad de seducción de Marcelo en su discurso, que a mí me produce algo ambivalente, porque en realidad sí, él lograba la atención y seducirnos con su estilo, que envidiable, pero en realidad era de una coherencia, nos llevaba con esa seducción a un lugar que invita a que pasen, sigan pasando estas cosas, ¿no? Que uno tenga ganas de seguir contando que hay estos textos, que hay estos posicionamientos y que vale la pena seguir leyendo e inventando y mirando con él, ¿no? Este, otra cosa que me gustaba decir y busco una cita que él elige, no es una cita escrita por él, sino algo que él elige para el último trabajo de FEPAL, del Congreso de FEPAL. Antes de eso decir que en esto que le gustaba tanto decir y le costaba tanto del vértigo civilizatorio, tomando palabras de otros filósofos, em, él decía que le fascinaba una frase de Walter Benjamin que, que repetía con insistencia de esto que queda atacado por el vértigo civilizatorio de ese tiempo reflexivo de poder pensar, de poder eh, pasar, ¿no? Por el alma, que es una palabra que también usaba, ese decantar reflexivo del acto, ¿no? De todos los días. Y él decía que había que hacer ese espacio, que creo que es lo que él generaba en los grupos, y con su escucha, porque más escuchaba que hablaba cuando estaba en un encuentro personal, em, ese tiempo donde Benjamin dice, donde actúa el maravilloso pájaro del aburrimiento.
que es como decir, bueno, tiene que ocurrir algo de eso para que podamos inventar algo nuevo, ¿no? Este, Vos me dijiste que te señalara y tal vez bien, tendríamos que ir redondeando para bien, dejarle lugar a bien, Caetano y después el intercambio. pedí eso. Perdón. No, pero es que te pedí. Lo último, en ese congreso de FEPAL, más que leerlo a él, voy a leer una cita que él eligió para terminar. Para empezar, su texto, el texto se llama Intolerancia, fanatismo y realidad psíquica, por tomar estos temas de lo social y lo político de estos tiempos. Y él elige una cita del subcomandante Marcos, del 24 de marzo del 2001, de la guerrilla zapatista. La cita del subcomandante es: nuestros más antiguos nos enseñaron que la celebración de la memoria es también una celebración del mañana. Ellos nos dijeron que la memoria no es un voltear la cara y el corazón al pasado, no es un recuerdo estéril que habla risas o lágrimas. La memoria, nos dijeron, es una de las 7 guías que el corazón humano tiene para andar sus pasos. Las otras 6 son la verdad, la vergüenza, la consecuencia, la honestidad, el respeto a uno mismo y al otro y el amor. Por eso dicen, la memoria apunta siempre al mañana, y esa paradoja es la que permite que en ese mañana no se repitan las pesadillas y que las alegrías, que también las hay en el inventario de la memoria colectiva, sean nuevas. Por algo lo eligió, creo que es mejor que seguir diciendo algo yo. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, Amparo. Y bueno, ahora vamos a darle lugar a la palabra de Gerardo Caetano, que ya lo estuvimos presentando, historiador y politólogo, y que compartió también mucho espacio con Marcelo. Y después seguimos la conversación. Bueno, eh, buenas noches. Eh, Antes que nada agradezco la invitación. También es una provocación. Eh, Me sé expuesto, pero bueno, eh, es como un legado de Marcelo. Marcelo siempre se exponía, eh, era valiente en sus afirmaciones, en sus reflexiones, y bien, lo siento muy cerca. Obviamente les voy a hablar desde otro lugar, eh, pero creo que es un lugar que también refiere a Marcelo. Marcelo eh, reflexionaba mucho sobre su tiempo. Era un hombre de su tiempo, era un hombre de su época. Buscaba realmente entender el mundo en el que vivía, muchas veces sufría por cambiarlo. eh, Nunca lo vi cómodo con ese mundo y sobre todo al final con con esta época que nos ha tocado vivir últimamente, estaba muy, muy desorientado, muy crítico, muy dolido. Pero en primer lugar, incluso cuando él narraba su vida, nos narraba su vida, conversamos mucho, tuvimos un ámbito de fraternidad, él siempre de alguna manera trataba de eso que ustedes refieren como el vínculo entre psicoanálisis y la dimensión social. Bien, yo creo que sí, que es así, pero también un sentido de época, un sentido de historia, de, de advertir qué momento le tocaba vivir y comprometerse con ese momento. Eh,
como bien se ha dicho, él nació en el 36 y en los años 60, siendo un treintañero, bueno, primero fue médico y de inmediato afirmó el rumbo que quería, que era el psicoanálisis. Este, pero en puridad siempre fue un intelectual público, lo cual es complejo decirlo porque, eh, bien, eh, ustedes trabajan más bien con la memoria, con el testimonio de las dimensiones más privadas, pero él forcejeaba que eso, como se ha leído y como se ha referido, eh, lo tenía que interconectar con la sociedad, con las instituciones, con los colectivos. En ese sentido siempre lo vi y en sus narraciones, yo lo conocí en el año 92. Eh, por entonces el treintañero era yo. Eh, y yo le decía que en ese año 92, en donde se vivía el quinto centenario, bueno, el quinto centenario del desencuentro, del encontronazo, eh, más que del descubrimiento. Mi gran descubrimiento había sido él. Fue en un seminario, eh, por supuesto interdisciplinario, y fue también en ese contacto en donde, bueno, articulamos ese tejido con José Pedro Barrán, que fue mi maestro, eh, un hermano, y con Daniel Gil, eh, que fue ese grupo de cuatro que nos planteamos a partir de ese conocimiento. José Pedro no lo había conocido mucho antes, no lo había conocido antes de la dictadura. eh, este, lo conoció a su retorno y lo conoció por amigos comunes. Era, ustedes lo han conocido bien, un hombre muy comprometido con la experiencia que había tenido de su tiempo, de sus tiempos. Por eso, para él, bueno, en los años 60 y comienzos de los 70, él sintió el viento de la historia y sintió también el terror, el abismo, la violencia. La sintió en sí mismo. Y, y bien, eh, yo hoy vengo de un coloquio sobre memorias de pasados traumáticos y lo tuve muy presente en todo momento, porque él hablaba sobre la necesidad, sobre todo de elaborar, de subjetivar pasados traumáticos y del pésimo negocio que era, digamos, optar por un atajo para evitar ese esfuerzo por la elaboración. Y creía realmente que esa elaboración de los pasados traumáticos no se hacía en soledad. Por supuesto que tampoco se hacía en un compromiso público exclusivamente, se hacía en esa interconexión, en esa zona franca, como decía Carmen de un texto de él, en esa zona franca que comunica lo público y lo privado, con esas fronteras tan erosionadas. Fue un intelectual de su tiempo, por eso en los años 60 eh, se comprometió con aquellas ideas que creía, en las que creía, eh, asumió riesgos. Y esos riesgos lo llevaron, bueno, a soportar la cárcel, pero también lo llevaron, bueno, a esa experiencia de la huida frente al terror que se avecinaba sobre él y su familia, sobre Maren también, sobre sus hijos. Bueno, ahí existía solamente Daniel. Y allí empezó otro tiempo, que era, bueno, Marcelo inmigrante.
lo cual es una palabra que le queda muy bien. Marcelo siempre reivindicaba sus raíces de inmigrante y de alguna manera buscaba construirse como alguien que portara esa vivencia especialísima del inmigrante, ¿m? Del extranjero, de aquel que no es el dueño del pago, sino que necesita reubicarse, reinsertarse, descubrir cosas. Su experiencia en Francia fue extraordinaria, nos la contaba reviviendo muchos entusiasmos. Él vivió un exilio con mucho dolor, pero también vivió un exilio en donde pudo recrearse como persona, pudo desplegar su vocación, pudo construir un tejido de amistades. Eh, Su experiencia, por ejemplo, con con aquella institución en la que trabajó, en donde había una suerte de autogestión de los pacientes y en donde lo llamaban el Che Guevara, nos penetraba mucho, pero en esa perspectiva fue alguien que de inmediato tenía un vínculo con las palabras, por supuesto. Eh, Marcelo era muy curioso, andaba hurgando por lecturas, andaba buscando palabras, buscando metáforas. Muchas veces sus lecturas tenían que ver con eso, con la búsqueda de historias, pero también con la búsqueda de palabras. Tenía un decir muy especial y creía realmente que escribir, ese esfuerzo tanto más superior que el decir simplemente, ¿m? Eh, era algo que lo llevaba a comprometerse mucho en su escritura. Lo podemos encontrar muy bien en su escritura, a pesar de que era un orador maravilloso y que todos de alguna manera tenemos muy presente esa forma especialísima en que le gustaba cautivar a los auditorios. Eh, Convocar a releer su escritura creo que es un buen camino, porque efectivamente ahí se encontrarán muchas búsquedas, muchas claves para ver su personaje. Él era alguien que se sentía partícipe de un oficio. Él sentía a Freud como un maestro y a tantos otros, pero siempre entendió que la mejor manera de defender ese oficio era, bueno, atreverse a invadir territorios ajenos, como un inmigrante, pero con un inmigrante que incorporaba muchas cosas. Ese grupo que nosotros formamos, junto a José Pedro y a Daniel, eh, que se desplegó, bueno, durante décadas, era una experiencia formidable, porque de alguna manera hablábamos lenguajes de oficio diferentes, pero al final de esa intercomunicación que tenía mucho de Babel, no quedábamos iguales. Eh, Recogíamos el rumbo de lecturas, de otras maneras de pensar, de otras maneras de interrogar. Con José Pedro siempre bromeábamos que en ese grupo había un intercambio de roles y que en algunos momentos nosotros hacíamos de psicoanalistas. Eh, y Daniel y Marcelo hacían de historiadores. Fue una experiencia realmente formidable.
sobre todo para mí, que era el menor por muchas décadas. Eh, lo dije en el homenaje, lo he vuelto a pensar. Yo he tenido el privilegio infinito y también eh, el drama de que he tenido hermanos que me llevaban muchos años. Entonces, he estado como condenado a vivir su muerte, su caída. Sin embargo, lo que he podido recoger de ellos, y además con gente tan generosa, Marcelo era una persona extraordinariamente generosa. Eh, la historia de Borayú, que todo aquel que lo conoció conoce muy bien, de esa historia de la ladera de, de- del parque, del parque Lusich, en donde él generó la aspiración eh, de una comunidad en la que todavía siguen formando parte. Esa comunidad tenía un norte, que era el norte de sus valores, y siempre nos convidaba a formar parte, sobre todo en verano, pero también en algunas oportunidades de invierno. Eh, y esa forma de reflexionar, esa forma incluso de entender que ese lugar, yo llevaba a mis hijos bien chicos, y mis hijos, frente a esa maravillosa forma de deforestación, que incluso Marcelo y Maren seguían y buscaban construir, siempre me decían que ese era el paraíso. ¿No? Eh, y bien, era el paraíso, pero también para muchos era la Villa Angustia, de la cual Marcelo era este, alcalde para siempre. Vivimos muchas cosas muy especiales en aquellas noches en donde a Marcelo le encantaba cosas que traía de Paysandú, le encantaba prender el fuego, le encantaba hacer asados, le encantaba conversar. Él era más bien alondro, no era búho. No le gustaba mucho la noche, entonces se iba a acostar relativamente temprano. Eh, pero la empezábamos muy temprano y bueno, en esas conversaciones lo pude, lo pude de alguna manera conocer en profundidad. Fue un intelectual jugado con su tiempo, fue alguien que buscaba comprender su tiempo para cambiarlo, fue una persona con un conjunto de valores, por supuesto que nunca se proyectó ni como maestro ni como santo, que no lo era y no lo quería ser, sino como alguien que de alguna manera representaba una forma integral de vivir. Siempre fue, bueno, alguien que tenía ese porte de líder. Antes uno podría decir, ahora no, menos en un mundial, ese porte de centro half, de número 5 con esos abrazos de oso, este, con ese cariño tan singular. En los últimos años estaba extraordinariamente preocupado, era una preocupación que le venía de lejos, por los cambios del sujeto. Y por supuesto que se horrorizaba con esta sociedad uruguaya que
navegando entre los extravíos de sentirse superior o excepcional en América Latina, rumbo que no los ha hecho bien ni nos hace bien nunca. Decía, pero esta sociedad tiene a sus más infelices en los niños, niñas y adolescentes. Y era algo que lo atemorizaba mucho, lo- de alguna manera lo agraviaba. ¿M? Y compartíamos mucho ese agravio. Yo, digamos, les puedo hablar de esa dimensión, les podría hablar mil veces de esos intercambios, de cómo nos traducíamos desde la historia y el psicoanálisis. Les podría hablar cómo fue un hermano muy cuidadoso, cómo en momentos muy, pero muy difíciles, con mano experta, me cuidó, y de todas las deudas que, que tengo, que tenemos con él. Yo creo que una buena manera de cumplir esas deudas es releerlo. Eh, Él es una persona, por cierto, inolvidable. Todos nosotros que lo conocimos tenemos una marca que no se borra. Eh, y muchas veces él aparece en sus textos, pero otras veces aparece en recuerdos de su vida cotidiana, eh, en sus vozarrones, eh, en su música. Por eso, bien, ha sido una de las personas más importantes de mi vida, y yo siento que de alguna manera eh, su presencia todavía está cercana, todavía va conmigo y yo la siento como como una ayuda muy, muy especial. Me ha pasado con las personas más importantes de mi vida. Y bien, este, eh, me pasa y me enorgullezco de eso, y es un- una exigencia enorme. Me pasa con Marcelo. Yo siento que cada vez que estoy en la incertidumbre, me acuerdo de Marcelo, me acuerdo de sus... En este rol feo de tener que marcar que hay No, tiempo no, no, finito. ya estoy terminando, ya estaba terminando, así que Bien, te anticipaste bien. bien. Este, de modo que me quedo por aquí. Bien. Eh, no sé, Mariana, pero yo un poco decirles que agradecerles eh, que nos han llevado a un recorrido tan lindo para muchos debe ser recordarlo, para otro es conocerlo, como en mi caso, y un poco mucho más. Y hoy decíamos en la presentación que había sido amigo y tiene muchos amigos en AUPCB. Mm. Yo recuerdo acá hay unos compañeros, Nelson, Jacqueline, me acuerdo también de Ana Musansky, que organizaron Memoria y Porvenir. Y también Silvana, no sé, que también en este espacio que podamos intercambiar con todo esto que nos provocaron. Bueno, abrir a unos minutos que no nos quedaron mucho, pero que también puedan intercambiar sobre esto. Así que bueno, estamos abiertos al intercambio y súper agradecidos. No sé, Mariana o Valeria. Súper agradecida de la generosidad del eh, compartir de cada uno de ustedes, que bueno, que eso, que como que generan cuestiones afectivas, ¿no? En la escucha y es muy enriquecedor. Muchas gracias. Adelante, quien quiera Yo quería comentar. Nelson. transmitir algunas cosas de Marcelo. Yo no sé
tengo una pregunta que siempre me ha hecho Marcelo, cada vez que lo convocábamos en UPCB, eh, siempre era alguien dispuesto a conversar, ¿no? No sé si porque, voy a revelar, porque era tocayo mío. Marcelo, el segundo nombre era Nelson. Este, pero me acuerdo que al poco tiempo de empezar a funcionar a UPCB, con una querida amiga, Inés Clerc, hicimos asambleas paganas. Lo de pagano, la asamblea era, y pagano era porque no teníamos una finalidad de promoción de llegar a un fin, y convocamos a Marcelo Viñar para hablar de los extranjeros, a Daniel Gil para hablar de Levinas y del rostro, en fin, me acuerdo que a Daniel Olesker para hablar de Marx, o sea, para abrir este, a otras fronteras, ¿no? Después lo convocamos a Memoria y Porvenir, que allí se Que habló se de equivocó Walter del Bonham, lugar, ¿te acordás? que fiel al despiste de Marcelo, se fue a otro lugar, se fue a UPC pero por suerte después apareció y bueno. Y después me acuerdo que en el Paraninfo, en el aula magna perdón, no en el Paraninfo, en el aula magna de la Facultad de Psicología, lo invitamos también a una conversación que era sobre revelaciones y otras rarezas, que esa sí la hicimos con Ana Mosansky y Jacqueline Lafitte. Y la parte de revelación tenía la parte de con B corta, algo que se revela, que aparece de golpe, y con B larga de la rebeldía, porque trabajábamos el libro de Butterly, Butterly el escribiente, con la frase de preferiría no hacerlo, ¿no? Quiero contar un aspecto que lo resaltaba, que era el sentido de humor que tenía Marcelo. Un día almorzando, yo creo que estábamos hablando del tema de los padecimientos en la dictadura, y él contó lo que Gerardo eh, transmitía, que cuando a él lo encarcelan, se arma un movimiento internacional, ¿no? Como hay varios colegas, porque me lo dijo Marcelo también, que firmaron pidiendo por la libertad de él. Inclusive Lacan firmó esa carta de solicitud. Pero era muy gracioso como contaba él que cada país que mandaba una carta para pedir por él conservaba un estilo, ¿no? Y entonces transmitía, bueno, que los franceses eran coloquiales y pidiendo por el señor doctor Marcelo Viñar, no sé cuánto. Y entonces me cuenta que también mandaron una carta de Estados Unidos, y en donde él decía que libérenlo o los invadimos, una cosa así, ¿no? Este, era su manera de contar. Y, y yo creo que lo que trajo Carmen, Amparo y Gerardo, ¿no? Yo les quiero decir algo, yo me doy cuenta que sigo hablando con Marcelo, que, que, que es, como recién traía Gerardo, esto de decir, que es un interlocutor que abrió al desafío y vigencia de acercar el psicoanálisis a través de la subjetividad de las personas a poder pensar cuánto de lo inconsciente es procesado no solamente de lo que viene desde uno y su historia, sino desde lo social, ¿no?
Eh, Elina va a hablar, supongo, porque la última vez que lo vi a Marcelo fue con Elina, ahí, que lo fuimos a visitar en abril del 24 a la casa, y que genialmente Elina, cuando vimos a Maren, se le puso, le cantaba canciones de la Guerra Civil Española, y tanto Marcelo como Maren estaban muy agradecidas. Yo este, quería decir eso, que ahora que lo volví a escuchar a Marcelo, este, cómo de diferentes maneras uno sigue hablando con Marcelo y su andar nómade, ¿no? No solamente por fuera y esto de extranjero, ¿no? Eh, ese andar nómade que no se trata de volver sobre sus pasos, sino de poder seguir caminando en la exploración, con ese afán de sensibilidad hacia la injusticia. Eso me parece que es una situación totalmente vigente que nos, que nos sal- que, que arma esta comunidad, este grupo que somos, a través de Marcelo. Así que agradecer la, a Betina y a Mariana durante la invitación. Aquí me quedo. Muchas gracias. Y Elina tiene la mano levantada. Sí, gracias. Eh, yo lo conocí a Marcelo en 1985, que hubo un encuentro, no sé si alguno estuvo, en Solís Grande, donde había una especie de sindicato de médicos, que junto con Serpag hicimos un encuentro de derechos humanos. Alguno estuvo, creo que no, pero bueno, y me impactó por su conocimiento, por haber hecho el primer encuentro de derechos humanos. Salíamos recién de dictadura en 1985 y era contra la impunidad. Y bueno, y después nos hicimos amigos por esas cosas de la vida, de él y de Maren, a quien quiero mucho. Y Marcelo contaba, en algún momento me contó, que cuando él se fue a ese lugar que vos decías, Gerardo, en Francia, que era como una especie de lugar de residencia psiquiátrica cerrado, la abrió y fue a la carnicería cuando llegó, porque Marcelo cocinaba muy bien. Y entonces le pidió cortes de carne para hacer asado y ahí nada. Entonces le enseñó al carnicero cómo se cortaba para hacer asado, así, 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 así. Y de ahí en más, decía Marcelo que uno puede ir al pueblito y pedir cortes a lo viñar. Y entonces, le daban, te dan el corte de asado así. Eh, Marcelo fue un tipo formidable y no solamente lo del asado, sino que tenía una potencia, una riqueza y fue muy consejero. Yo me acuerdo que una vez tenía una amiga que fundó FLAPAC, pero en ese momento estaba muy mayor y ella me dijo, bueno, pero me vas a, porque yo justo era presidente de FLAPAC ese año, pero me vas a invitar. Y yo no me iba a invitar porque ya había tenido alguna lesión cerebral y se olvidaba de todo. Entonces lo llamo Marcelo, porque él era muy amigo de ella también, y le digo, Marcelo, ¿qué hago? Porque se va a enojar de por vida. Me dice, ¿vos querés a tu amiga? Y lo llamé a Uruguay. Sí, le digo, "claro". Bueno, no les pongas, no les pongas. Es tu amiga. Bueno, Marcelo fue así siempre y yo, eso de los grupos palabra fue formidable y bueno, para mí me enriqueció mucho. Bueno, honor a Marcelo, nada más.
Muchas gracias, Elina, también por compartir la generosidad de los recuerdos, de traernos a Marcelo. ¿Alguien más quiere? Decir que está Daniel aquí, Daniel Viñar, Ah, ¿Cómo está? acompañándonos. Oh, Daniel. Muchas gracias por este encuentro, fue muy lindo escucharles. En particular y sobre todo a Carmen, porque es uno de las vertientes del trabajo de papá que conozco menos y que no obstante me interesa mucho. A sus colegas psicoanalistas los conozco más, a su banda, a su grupo de filósofos interdisciplinarios, de los cuales Gerardo también los tuve el privilegio de conocerlos bastante, en particular en Borayú, que él citaba. Pero todo lo que ha hecho con el INAU y eso me es más desconocido, pese a que me interesa mucho. Así que gracias por eso en particular. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien Tuve más la le... ocasión de visitar con amigos de papá, pero independientemente de él, en un coloquio de hacer una visita de Punta de Rieles que fue guiada que nos guió Luis Parodi, que también lo ubicaba mucho y de ese trabajo. Y me visita que fue muy impactante de lo que es ese lugar. Era con una persona especialista a nivel mundial de cárceles y ella misma quedaba impactada, decía que era como algo excepcional en el mundo, lo que se hace ahí. Pese a lo tanto que se lo critica fácilmente por cualquier lado y que las dificultades están por otro. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir a las compañeras de la comisión. ¿Qué les parece? Yo, si me dejan, hablo un minuto. Solo Sí, agradecerles a mis compañeros de panel y la atención de ustedes y por ahí pedirles disculpas porque de repente fue un poquito más largo lo mío, pero me encanta escucharlos también, Nelson, Elina, muy importante. Y qué lindo que estés, Daniel, y muchas gracias. bueno, yo un poco volví a repetir los agradecimientos. La verdad que fue un momento muy generoso, muy lindo de recuerdo y de conocimientos también. Y, y nada, agradecer eso, todo lo compartido. sí, y yo diría algo más que ha salido de más de uno de los que han hablado. Esta convocatoria a partir de hoy, y a partir de este precioso encuentro, a seguir releyendo, ¿no? Pero Sí, releyendo, diría Nelson, como nómade, releyendo, pensando en el tema del futuro, de apuntar al mañana. Y bueno, y capaz que nos queda el compromiso también en AUPCB para poder generar alguna instancia colectiva de estas relecturas, ¿no? E sí, intercambios. sí. Bueno, muchas Muchísimas Llegando a gracias. leer, gracias. puedo pasar un muy Gracias. Sí, pequeño anuncio. sí. Sí. Contarles que para el Congreso de APU en agosto estamos intentando armar una edición a pedal de Fracturas de Memoria que ya no se encuentra acá. Y vamos a intentar ahora, es un texto que es libre por la voluntad de los viejos y de papá en particular. Entonces, la idea es intentar de intervenir un poco la última edición, que las tengo acá, que es esta que se hizo en España y Mm. que se Ah, encuentra poco, que no se encontró acá. Pero intervenirla un poco con esta, que tampoco se encuentra, que es la de 93
Y también Al revés. de reconocer la afiliación con Exil et Torture, que es esta, que es la versión del 89 y esta primera edición del 81 en una revista. Mm. Así que Qué bueno. estábamos en eso estos días de ver si logramos en este tiempo de armar Qué algo. bueno, Daniel. Bueno, Daniel, una pregunta, ¿no están en la web también? Están en la web, sí, por supuesto, están libres. En archive.org encuentran esta versión. En Sí. archive.org, fracturas de memoria, si quieren se les paso enseguida el enlace. Y en el sitio de Trilce, trilce.com.uy, en libros online, también está la versión de acá. Pero la razón por la que se hizo la de España en 2018, decían, es que si bien circulaba y era como un texto importante para el grupo de psicosocial de la gente, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Pau Pérez, el coordinador de esa, que hace la introducción, decía que falta, que a veces tener el libro papel es lindo, y hoy en día Claro. se puede hacer una sí. edición pequeña. No va a ser, para editarlo realmente en una editora se necesita que se vendan 1.000, 1.500, cosas así, que es algo que Ujú. probablemente no se logre y no, nadie está, las editoras clásicas no están dispuestas a hacerlo, pero a pedal, la Bueno, Sí, intentaremos. esperamos los contactos y conexión para la actividad Ahí de va, Será, y es, bueno, lanzamiento. no sé, va a mandar un mail de la gente de la APU, es decir, la idea es hacerlo un poco, bien. entre comillas, como se dice, crowdfunding, de pedir de hacer una Sí, preventa a 500 pesos, algo perfecto, así, perfecto. y tratar de editar un poquito Buenísimo. más, a ver lo que salga. Claro, Bueno, claro, claro que sí. bueno, así que hasta con novedades y noticias por adelantado nos vamos hoy. sí. Tenemos deberes y posibilidades de generar ámbitos para hacerlos. Ujú. Muchísimas gracias, Gracias a todos. a los panelistas, que con Gracias, tanto gracias. cariño Mu- han Sí, participado y bueno, y a todos por estar acá. sí. Un Muchas Nos gustazo. vemos gracias. pronto. Bien, Muchas gracias, gracias. gracias. Gracias.